Ma vie se déroulait de manière tout à fait ordinaire. J'ai 39 ans et je suis mariée à Nicolas. Además, tengo un hijo que está atravesando la adolescencia. Mi estado de ánimo era bastante tranquilo, tal vez incluso en demasia. Toutefois, ce sera à vous d'apprécier la situation, même si je ressens que mon verdict sera défavorable, ce qui ne m'inquiète pas. Para resumir, a mi hijo Jean de 14 años le gustaba visitar a su tío, que son los hermanos de su padre Nicolas. No tanto por ello, sino más bien por su primo Antoine. Los dos joven compartían varia actividad típica de su edad. Los viernes tenía la costumbre de ir a ver a su tío para reunirse con su primo y pasar toda la tarde divirtiéndose junto. AVC, incluso hasta el sábado. Nicolas avait l'habitude de rentrer tard du travail. Alrededor de las 11 de la noche. El viernes por la noche, mi hijo Jean se dirigió directamente a la vivienda de su tío tras salir de la escuela. Al no tener nada que hacer, decidí visitar a mi cuñada para pasar el tiempo y a la vez estar pendiente de Jean, que estaba con su primo. Al llegar, los encontré en una conversación y listo para irse. Así que estuve conversando sobre varios temas con mi cuñada. Sin duda, todo disfrutaríamos de una tarde de viernes con café y charla. En el transcurso de la conversación, mi cuñada trajo a colación una botella de vino, lo que hizo que nuestra charla se volviera más amena. Como es ampliamente conocido, no se pueden comparar el café y el vino. Así, nuestra plática se desarrolló de forma amena y divertida, sin llegar a estar completamente ebria. Nosotros nos entreteníamos mucho riendo a carcajada por las tonterías que decíamos. En ese momento, Jean y su primo Antoine se dijeron adiós de manera apresurada y comunicaron que se irían a su cuarto. De toda forma, estábamos en la misma sintonía y seguimos charlando como de costumbre. Después de haber consumido una gran cantidad de bebida, era esencial ir al baño. Mientras mi cuñada se dirigía a la cocina para preparar otro café en vez de seguir consumiendo vino. Subí las escaleras para encontrar el baño. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. En realidad, no se me había ocurrido la marrante. Al girar la perilla, entré y me di cuenta de que había cometido un error. Quizá esto se debía a la persistente influencia del vino que se desvanecía en mi mente, o quién sabe. Tuve que tocar la puerta anteriormente. Mais bon. Al llegar, sis a Antoine de pifrante al inodoro, usándolo como se proveía. Me sis en una circunstancia donde no sabía cómo responder. La meilleure option aurait été de partir tout de suite, sans réfléchir plus longtemps. J'ai dû partir sans tarder. No consigo comprender por qué demonio me quedé allí, estúpida, mirándolo. Je ne sais pas pourquoi. Sin embargo, en ese momento, eso es segundo pareciron eterno porque no podía desviar mi mirada de esa magnifica fuente que expulsaba un considérable volumen de agua. C'était vraiment incroyable. Me arriesgaría a afirmar que era altamente admirable. Antoine, mon neveu, no podía desviar la vista de aquel énorme objeto. Sabe a que me refiero. Je suis perplexe face à ce qui vient de se passer. Soudainement, Antoine fit un tour brusque et cacha immédiatement la créature qu'il tenait dans ses mains. Como estaba confundida. No sabía cómo reaccionar y el primero que pensé fut disculparmente de salir apresuradamente del baño. Por no estar en pleno uso de mi capacidad mental. J'ai essayé d'ouvrir la porte. Sin embargo, no pude salir debido al limitado espacio y a que la puerta se abría hacia dentro. Mientras intentaba abrir la puerta correctamente. Ella se encontraba en desacuerdo conmigo, al mismo tiempo que no cesaba de ofrecer disculpas. Soudainement, Antoine saisit mon bras et me fit légèrement reculer. Luego, abrió la puerta con tranquilidad y me dio consuelo. En otra palabra, todo está en orden. Je suis formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Pas de soucis. En sortant des toilettes. Antoine se acercó considérablement a mí y me calmó con su palabra, no se préoccupe. Je suis formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Il serait souhaitable que vous fassiez des erreurs plus souvent. J'ai descendu rapidement les escaliers.
Ce qui s'est passé à ce moment-là était totalement imprévisible et, de plus, algo que non me paraissait désagradable. Peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais sévèrement réprimandé mon neveu et raconté à sa mère ce qui s'était passé. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Opté pour no réalisarlo. Il est 11h30. Nicolas s'est approché de mon fils et moi. Et ensemble, nous faisons route vers notre demeure. Depuis ce temps-là, nos podia s'accarment de la cabeza hello que abbia succedido con Antoine. Ce qui me provoquait une certaine anxiété. Hello notaron que hello que prosencier me paraissio asombroso. La création de es nas ineffable con Antoine fut 2 encadenada en mimante. Los diapasaron y, à lire malacama. Era inudible que esa aidi pasara por mi cabeza. Y así en la ducha au durant los instant privado con Nicolas. La scène restait gravée dans ma mémoire. Pensaba que con el paso de los dia, el suceso se borraria de mi memoria. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, il devenait de plus en plus obsessionnel, atteignant des niveaux préoccupants. Un jour, Yacine podé contenerme. Sugeri à Jean la Heidi de invitar à Antoine à nuestra casa el vierni permitir le pasar la noche. Des de Lugo, Jean estuvo de acuerdo. Fui aucun comunico a mi cunado que Antoine estaba que dans dos en mi casa con Jean. En asegurandol que estaria al tanto de hello. Y, como se esperaba. On lui a accordé la permission de rester. No sabia por que actuaba de esa manera. A pesar de que me sensialista para levar a cabo una action. Je n'ai rien organisé. Mi deseo era que Antoine estuvira en casa y Lugo tomaria una décision sobre que assez. À l'arrivée du vendredi après-midi, Jean et Antoine se sont retrouvés pour passer du temps ensemble. Y así jugando video juego o dedicando a su actividad favorita. Trataba de ocultar mi ansiedad. Je ne connais pas la réponse. Puede que simplement debería haber dejado de pensar en eso. Pero no Elois. No leve a cabo la action porque mi pensamiento generaban situación sumamente impura y humillante. En rentrant chez moi, comme à l'habitude, Nicolas se présentó à las 11. Après le dîner, ce quejo de haber tenido un día extenuante y solicitó autorización para irse a descansar. La única cosa que cruzó mi mente fut. Et tenido una suerte incroyable. Nicolas. En arrivant fatigué et en se retirant pour se reposer, il était impossible de le réveiller. Así que permanecía en estado de letargo hasta la mañana siguiente. Me quedé en el salón disfrutando de una série de Netflix mientras Jean y Antoine mantenían una animada conversación sobre su partida en la consola. Siendo el lo único que se percibía en el entorno. No tenía la menor idea de por qué estaba allí sentada. No tenía lógica alguna. Mon esprit fonctionnait de manière déformée. Il serait préférable que je parte me reposer tout de suite. Puede que hello que sucedió en la casa de Antoine haya sido exagerado por mi mente debido a la cantidad de alcohol que había bebido. Intenté convencerme de eso y me eché la culpa a mí misma. Oui. Que tontería fut. Tu marchais avec une certaine ivresse. Esto levó a que interpretara la situación de forma absurda. Sería recomendable que fuera a tomar un descanso. Me quedé en la habitación hasta bien entrada la noche. Alrededor de las 2 en punto de la madrugada. À ce moment précis. Ya no se podían oír los comentarios de Jean y Antoine. Est possible que estuvieran profondamente dormido. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Me levanté y subí los escalones para ir a dormir. À ce stade. Continuaba intentando convencerme que toda esa idea absurda que había concebido eran meramente producto de haber consumido un par de copas de vino en esa occasion. Ce n'est rien d'exceptionnel. Tout d'abord. Fui al lavabo y commencé à lavarme los dientes. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Me eché un poco de haga en la cara con la intention de que mi fiebre bajara un poco. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Pour l'amour de Dieu, à ce stade, mano se posaron en mi cintura. Mano que no me eran del todo ajna. Estaba completamente seguro de que las mano no eran de Nicolas. À cause des ronflements assourdissants qu'il continuait à produire dans la pièce voisine.
Identifiqué à l'instant à quien perteneciant esamano cuando sere miojo si escuché su voz de tra de mi reprochandum que, en ese momento, era el quien había falado. Está usted convencido de eso? Instantanément. La bata se encontraba en el suelo y en mi boca había algo más que el cepillo de dientes. Quedé maravillado de mi habilidad para comer mucho y a gran velocidad. Avec tant d'anxiété. Me dolia la mandibula al intentar abarcar. Todo es lo que pudiera. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Antoine logró que me sentara en el inodoro. Période à laquelle j'ai perdu la notion du temps et de l'espace. La force incroyable avec laquelle elle chargeait me faisait perdre toute conscience de mon environnement. Simplement sentia una fuerza intensa fluyendo dentro de mí. Algo que no había visto nunca antes. Les paroles de Antoine m'ont beaucoup surpris. J'ai longtemps désiré ce moment. Realmente no tiene ni la más remota idea. Je vous le garantis. Tuve que acceptar la apparition soudaine de la pluie d'étoiles et je me sentais transporté dans un monde céleste. Toutefois, je ne voulais pas que tout se termine à ce moment-là. Así que no dirigimos a la sala y Antoine nuevamente me mostró cómo tenait el control y hace uso de él. Je vous ai donné mon approbation. Le 2G actuar como quería y mostró mucha imaginación. Car a fait beaucoup de choses que je n'avais jamais tentées. Et bebido tanto su nectar divino que me he sentido saturado. Estaba completamente trastornado. Sin entender completamente lo que estaba haciendo. Préféré aller avec le flux et sans trop de justification. Pasaba tiempo con Antoine durant la semana y buscabamo différents lugares para que él pudiera elegir según su preferencia. Et je serais prêt à lui accorder tout. Un día, estábamos en un pequeño rincón. Ce genre d'endroits spéciaux. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Enlacé après une confrontation intense. L'alarme incendie de l'immeuble s'est déclenchée sans préavis. Ce OYO una voz que pedia évacuar el hôtel. À ce moment précis. Antoine abrió la puerta y vio a un montón de personas que corrían por los pasillos hacia las escaleras. Se podia observar una abundante nube de humo emanando de todo lado. El humo ya había invadido la habitación y no logramos encontrar nuestra ropa. Hasta que un intégrante de protección civile nos indicó que no pusiéramos las batas de baño y saliéramos sin demora. Soulignant que la priorité est de sauvegarder la vie et que l'aspect matériel est secondaire. Une fois dehors, avec seulement des robes de bain enfilées, Antoine y fuimos testigo de cómo el fuego consumía el hotel. Estábamos en una circunstancia complicada. Dado que no sería posible explicar nuestra indumentaria ni nuestra compañía mutua. Sobre todo con las batas que tenían la inscription Hôtel Arrangé. Mon sac est resté à l'intérieur. Sin fondo y sin un teléfono móvil. No encontrabamos en una situación verdaderamente complicada. Por consiguiente, decidimos realizar una acción verdaderamente irracional. Consistió en caminar hacia mi casa. Estaba ubicado en la colonia Narvart. Por el tanto, la distancia no era tan considérable. Nos déplaçons rapidement sous les yeux de la foule, heureusement, aucune force de l'ordre ne nous a interrompus. Al llegar a casa, le ofrecí ropa de Jean para que se vistira. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Me disponía a hacer lo mismo. Toutefois, je ne sais pas si c'était à cause de l'excitation du moment. Pero en ese exacto rincón de la sala, Antoine y yo comenzamos a dejarnos levar por nuestro instinto. Et encore une fois, c'était comme prendre part à une compétition sans fin. Malgré le risque d'être découverts. Nous ne nous en sommes pas souciés et avons persisté dans cette absurdité. Solo intentaba conseguir la exquisita miel que había legado a ser una adicción para mí. Deseaba terminar exhausta y completamente satisfecha par Antoine. Quien a nuevo atacó con una pasión desenfrenada. Post-formation. Antoine volvió a su casa. Mais c'est à cause de mon imprudence. Olvidé las batas de hôtel en Elbano. Cuando Nicolas volvió. Des divergences sont apparues qui ont conduit à notre séparation. Han transcurrido varios días de ese momento. Sin embargo, actualmente me encuentro con Antoine. A quien tengo en alta estima, casi como a una deda. Je ne sais pas comment l'expliquer.
No encuentro las palabras para expresarlo. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui et à présent, j'attends un enfant de lui. Desde que le informaron que el objeto le pertenecia. Se esfumó de inmediato y noelo et vulto a ver desde entonces. Cette narration m'appartenait. Si te gustó el contenido. No olvid dar like al video. Inscribet y activa las alerta para mantenerte informado sobre nuestra futura publicación. À plus tard.